10 minutitos nos están separando de las 10 de la mañana y vamos a repasar un poco qué es lo que sucede en la República Argentina. Hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar hoy en la rural. Ustedes saben, el presidente Javier Milei estuvo hace 2 días con la mesa de enlace, pero hoy puntualmente a las 7 de la tarde hay un cocktail. ¿Viste? Porque ellos no se juntan a tomar el té, el café, un bermucito, no. Hay un cocktail en el restaurante central de la rural, en el principal, donde, bueno, obvio va a estar Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural, pero están invitados los gobernadores a este encuentro. Ya hay algunos que están confirmados, no son un montón, pero hay algunos que están confirmados y son todos de estos que oficiaron de aliados al gobierno nacional en este año y medio de gestión. Tanto gobernadores de Juntos por el Cambio como de siendo generosa, peronismo light o ancha avenida del medio. Lo que no tenemos confirmado todavía es si va a haber una presencia interesante de peso de parte del gobierno nacional. En principio se supone que el único que está confirmado que vaya de parte de la Casa Rosada es Lisandro Catalán, que funciona como secretario de Interior, ¿sí? Como el segundo del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Francos está ahora ahí, ¿sí? Estaba previsto que llegue a las 9 de la mañana a la rural. Entonces lo que decían en el gobierno es medio ridículo hacer que Guillermo Francos vaya a las 9 de la mañana y vuelva a ir a las 7 de la tarde. Entonces, como que no había demasiada expectativa que el jefe de gabinete esté. Por lo tanto, se le baja ya un poco el precio a este encuentro que podrían tener los gobernadores con el gobierno nacional en un clima de muchísima tensión, porque los mandatarios provinciales presentaron 2 proyectos de ley que ya tienen media sanción en el Senado y se supone que van a ser aprobados en la Cámara de Diputados para que los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, no se distribuyan de forma discrecional por parte del gobierno nacional, sino que tengan un esquema más coparticipable y que el impuesto que se cobra por los combustibles líquidos, en vez de ir a un fondo fiduciario para generar obra pública nacional que no se está generando, vaya directamente a los gobernadores. Eso, por supuesto, genera ciertas tensiones entre las provincias y la Casa Rosada. Federico Sturzenegger ya salió a decir, la verdad es que no deberíamos vetar esas leyes si salen sancionadas del Congreso, pero está filtrando la Casa Rosada que Milei lo haría de todos modos, ¿no? Y además, bueno, los gobernadores clave para pensar en los vetos que se vienen, ¿sí? Vetos a jubilaciones y vetos a la emergencia por discapacidad. Las iniciativas de los gobernadores ya fueron giradas, están en la Cámara de Diputados. Se estaba especulando con que Martín Menem, piensen que estamos en receso prácticamente del Congreso Nacional, pero se esperaban giros a 2 comisiones, una de ellas la de energía y combustibles por el tema del impuesto que se cobra en el caso de los combustibles, y por el tema de los ATN a la de presupuesto y hacienda que comanda José Luis Espert, y que ustedes saben es una persona a la que no le gusta trabajar mucho porque no suele convocar a esa comisión, ¿sí? Y además son comisiones que tienen dentro de sus integrantes, las 2, a muchos aliados del gobierno, macrismo, bueno, obviamente Libertad Avanza, radicales con peluca. Entonces hay que ver cuál es el impulso que se le dan a estas discusiones. Quien se supone que lo que se supone que también va a pasar acá en la rural, y por eso ponemos el Tinder libertario, pero primero, ¿no? Este cruce que pueden llegar a tener en el gobierno con los gobernadores en la rural, y otro cruce interesante que puede haber este fin de semana, porque Milei estuvo con la llegada del primer animal el martes, hoy está este cocktail con los gobernadores en la rural, pero el gran evento va a ser el sábado, ¿sí? Y ¿qué es lo que pasa? Está invitado tanto Javier Milei como Victoria Villarruel. Hay una gran pregunta, ¿va a estar Victoria Villarruel? ¿Se va a cruzar con Javier Milei? La última vez que se cruzaron fue el 25 de mayo en la Catedral de Buenos Aires, cuando fue el Te Deum, y recuerdan ustedes que Milei le hizo un gran oso a Victoria Villarruel, que no la saludó. Lo mismo a Jorge Macri. Bueno, el año pasado la vicepresidenta tuvo un trato recontra preferencial en la rural, fue recibida por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, con quien almorzó, claro. Saludó a veteranos de Malvinas, se sacó fotos, entregó un premio en la pista central, recibió ella también, fue ovacionada, tuvo regalos, y se dice... Ella está más
ella está mucho más vinculada, más vinculada con el campo, con esa cosa más nacionalista. Milei no sabe lo que es el pasto. Viste con el codo. Claro, más gaucho, ¿viste? Sí. Claro, tiene como un poquito, pero claro, se espera que obviamente ella está invitada, porque por protocolo están invitados los dos. ¿Va a tener el mismo espacio este año Victoria Villarruel? ¿La van a poner en el mismo lugar central o va a haber un poquito más de bajo perfil? Bueno, vamos a ver. Eso dependerá entonces de cómo se para el campo o la élite del campo en esa interna, en esa relación. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, Clarín los otros días tituló con una foto de Milei, ¿se acuerdan? Como un espástico tomando mate que no, pobrecito no sabía tomar mate. Es tremendo. Pero eso también marca de el editorial de Clarín, ¿no? O sea, están empezando a rayar el auto. Yo cada vez que repaso los portales, Clarín, La Nación, TN, Infobae tal vez no tanto, pero es impresionante. Palo, es realmente impresionante, más allá de que sabemos cómo actuaron durante todo este tiempo y cómo actuaron en la campaña, obviamente esas cosas no hay que olvidarlas, siempre es un signo de época, ¿no? Cómo actúan estos medios de comunicación. Pero hablando de la interna, les traigo algunos datitos. La consultora Casa 3 hizo una consulta entre las personas que tienen imagen positiva de Javier Milei sobre cómo ven a Victoria Villarruel, ¿no? O sea, cómo ve el simpatizante de Javier Milei a Victoria Villarruel. ¿Le cae bien o le cae mal? Y en enero, cuando estaban peleados, porque la verdad es que se vienen peleando ya hace rato, ¿no? Desde que arrancó esta gestión se vienen peleando porque ella quería ministerios, seguridad y defensa, que después Javier Milei le birló y se los dio a Patricia Bullrich y a Luis Petri. Desde entonces hubo un montón de desencuentros. Pero, por supuesto, esto se profundizó en el último tiempo, sobre todo cuando Milei le dijo traidora y Victoria Villarruel salió a contestar por las redes sociales a todos los comentarios que le cruzaron por adelante, diciendo que el presidente gasta un montón de plata en cuestiones como inteligencia ilegal y viajes privados con su hermana en vez de darle a los jubilados. Bueno, en enero, cuando la cosa estaba un poco más tranquila, el 92%, o sea, más de 9 de cada 10 personas que bancan a Javier Milei, que tienen una imagen positiva de Javier Milei, también tenían una imagen positiva de Victoria Villarruel. 9 de cada 10. Ese porcentaje bajó en el mes de junio a menos de 8 de cada 10. O sea, pasamos del 92% al 76%. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, en esta pregunta que nos hacemos, que es ¿cuál es el voto de Victoria Villarruel? La simpatía que ella puede atraer, ¿es genuina? ¿No es genuina? ¿La trae la arrastrada de Javier Milei? Bueno, lo que empezamos a ver es que esta interna con el presidente de la Nación hace que los simpatizantes de Javier Milei sientan menos simpatía por Victoria Villarruel, o sea, se pongan más del lado del jefe de Estado. Sobre esta situación habló ayer el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, que terminó de confirmar que efectivamente lo que está viviendo el gobierno nacional y esta interna entre Milei y Villarruel es una crisis política. Eso, sin duda, es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidente, que los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política, ¿no? Sí. Juegan por ahí un rol en circunstancias determinadas, como pasó con Cobos, con la 125. Correcto. Que también fue crisis. Que fue una crisis, obviamente. Después se apagó Cobo, ¿no? Después de ese tema, del voto no positivo. Bueno, la de Vudú también fue una crisis. Me gusta esta observación que hace Guillermo Francos, ¿no? Después de la 125, Cobos se apagó. ¿Acaso está queriendo decir que a Victoria Villarruel le va a pasar lo mismo? Que eventualmente va a ir como en fade out, retirándose lentamente y pasar al ostracismo. ¿Qué va a hacer Victoria Villarruel? Bueno, no lo sabemos. Yo reitero lo que decíamos hace unos días en el gobierno. Piensan que la imagen de Victoria Villarruel está íntimamente atada a la imagen positiva de Javier Milei, o sea, casi como que la hereda, podríamos decir, y que si en algún momento se tienen que enfrentar, no va a tener ese caudal de imagen positiva porque se lo va a quedar Javier Milei. O sea, si el simpatizante mileísta tiene que elegir por uno de los dos, en el gobierno creen que va a elegir por Javier Milei.
pero que sin embargo, obviamente Victoria Villarruel, si presenta una opción electoral, les va a hacer algo de daño, ¿no? Intentan minimizarlo, por supuesto, pero está más que claro que Victoria Villarruel, en caso de presentarse en algún momento en elecciones, no le va a sacar votos al peronismo, sino que le va a sacar votos a La Libertad Avanza. Veremos, este año pareciera medio difícil que ella juegue en una elección, porque bueno, sería incompatible con el cargo que está ocupando, pero tal vez sí en el 2027. Menciono rápidamente otros conflictos que está atravesando el gobierno nacional. Hoy se publicó finalmente en el boletín oficial una reestructuración en la Procuración del Tesoro Nacional, que es el organismo que nuclea a todos los abogados del Estado. Esta reestructuración incluye el despido de alrededor de 60 funcionarios y la reducción de distintas áreas técnicas. Y si bien no se especifica esto en el boletín oficial, no está dentro de los argumentos, la verdad es que son cambios que se están dando después de que se conociera, algo que no confirmó la Casa Rosada, pero se difundió por distintos medios, que hubo filtraciones de información, ¿sí?, en la causa que tramita el conflicto, el litigio que tiene la Argentina con fondos buitres por el tema de YPF. O sea, ¿qué se conoció en este último tiempo? Que desde este grupo de la Procuración del Tesoro, de este grupo de abogados del Estado, se le filtró información a la otra parte, ¿sí?, que está litigando contra la República Argentina, y esa información que se filtra, lo que contenía era parte de la estrategia jurídica del país para defender a YPF frente a los fondos buitre. Y hay una cosa que es interesante, porque quien está a cargo de la Procuración del Tesoro es Santiago Castro Videla, que es socio de un abogado constitucionalista que se llama Alberto Bianchi, que fue contratado como testigo experto para declarar a favor del fondo buitre que nos quiere sacar YPF. Es realmente llamativo lo que sucede, por eso Castro Videla lo que dijo fue, yo me voy a excusar de este tema. O sea, el jefe de los abogados del Estado no puede meterse en el conflicto de YPF porque su socio, quien fue su socio, fue citado por el fondo buitre como un experto. Bueno, son muchos condimentos raros, ¿no?, que lo tienen al gobierno nacional en el centro, y llama la atención que evidentemente el problema es de este gobierno, porque no salieron a decir, no, sí, funcionarios de la gestión anterior filtraron información. No, despedimos a los que están ahora. Es una cosa medio extraña. Y otro conflicto que también tuvo su pata mediática de operación fuerte, y que es sin dudas parte de la guerra Santiago Caputo, Menem y Karina Milei, es el conocimiento, la difusión de distintos contratos que se le adjudicaron a la empresa de seguridad Tech Security, que es propiedad de los hermanos Menem, ¿sí? Contratos millonarios, hablamos de miles de millones de pesos para brindar seguridad a distintos organismos del Estado. Puntualmente ayer veía a los operadores de siempre que se trasladaron de La Nación Más y de TN a 24, mencionando un contrato con el Banco Nación. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? No solo es curioso que son contratos de miles de millones y que el apellido Menem es el que está involucrado, sino que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, formaba parte de esta sociedad y le transfiere sus acciones a su hermano, ¿sí?, poco antes, unos días antes de asumir como diputado nacional de La Libertad Avanza. Estos son conflictos que tiene el gobierno activos ahora con los gobernadores, con Victoria Villarruel, con el tema del litigio por YPF y en este caso entre Santiago Caputo y los Menem. Realmente un segundo semestre muy movido para La Libertad Avanza. Y hablando de cuestiones movidas, ayer se confirmó que la semana que viene va a volver a reunirse el Consejo de Mayo, que ustedes saben no sirve para absolutamente nada, por lo menos no hasta ahora. Es un consejo que termina de crear Javier Milei con el Pacto de Mayo en julio del año pasado y que recién se reunió a fines de junio de este año por primera vez. ¿Quiénes se supone que van a estar? Y tal vez esta sea la concreción de algún encuentro con algún representante de las provincias. Bueno, Guillermo Francos, representantes del Poder Legislativo, lo vemos Cristian Ritondo, Carolina Lozada, por ejemplo, gobernadores, sindicalismos, empresariados. Por los gobernadores, quien fue designado como una especie de delegado es Alfredo Cornejo, de la provincia de Mendoza. Había ido Gerardo Martínez la vez pasada por parte
de la CGT, también había representantes de la Unión Industrial. Bueno, la verdad es que intentan juntar a las distintas patas que mueven y operan tanto en la política y en la economía argentina. ¿Qué se supone que van a delinear en esta segunda reunión del Consejo de Mayo? Bueno, básicamente cuáles van a ser las próximas políticas que va a impulsar Javier Milei, puntualmente desde el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre, cuando se recambian las dos cámaras, ¿sí? Tanto diputados como senadores, momento en el cual el gobierno piensa que va a tener una mayor presencia de legisladores propios para poder avanzar con reformas importantes como la reforma laboral, por ejemplo, ¿sí? Están esperando tener en torno a 100 diputados propios en la Cámara Baja y unos 14 senadores. No les alcanza para tener quórum propio, no les alcanza para aprobar leyes solo con sus votos, van a tener que seguir negociando, pero por supuesto es un escenario un poquito más prometedor que el que tienen hasta este momento. Y hablando de escenarios poco prometedores, este sábado cierran las listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, elecciones que nunca le importaron absolutamente a nadie hasta ahora, obvio, porque se le metió mucha expectativa a esta elección. Se van a votar legisladores de la provincia de Buenos Aires, o sea, de la legislatura bonaerense, consejeros deliberantes y consejeros escolares. En este contexto, la verdad es que ayer finalmente se terminó de partir el macrismo en la provincia de Buenos Aires. El 9 de julio ellos habían cerrado una alianza con la Libertad Avanza, pero cabía la posibilidad de que algún dirigente molesto con los pedidos libertarios decidiera meter a sus candidatos en otra lista, en una lista que no lleve el sello de la Libertad Avanza. Y esto fue lo que sucedió finalmente ayer con Javier Martínez, intendente de Pergamino, que publicó este comunicado en su cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que dice Javier Martínez? Lo que plantea es que él no va a tener candidatos propios de Pergamino, o sea, sus candidatos para el Consejo Deliberante, pero también para la legislatura bonaerense, no van a ir bajo el sello de la Libertad Avanza en alianza con el PRO. Van a ir bajo el sello, la marca de un partido político que se llama Hechos y que es de los Pasaglia, que gobiernan el municipio de San Nicolás, ¿sí? Como el 9 de julio lo que había era la inscripción de alianzas y frentes electorales, los partidos políticos que se presentan sin alianza, o sea, solo ellos, no necesitaban presentarse el miércoles que viene. Simplemente tienen que mostrar a sus candidatos este sábado. Y Javier Martínez decidió esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la Libertad Avanza, que no tiene nada en la provincia de Buenos Aires, absolutamente nada. ¿Cuántos candidatos puede tener la Libertad Avanza en Pergamino? ¿Cuánto candidato potable puede tener la Libertad Avanza en Pergamino? Ninguno. Y eso estamos todos de acuerdo. Pero aún así, los libertarios, ¿qué es lo que piden? El 70% de las listas municipales, una locura, y los intendentes dicen, nosotros no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque ellos votan todo con el kirchnerismo, o sea, me funcionaron de oposición. Nada me garantiza que después del 10 de diciembre me vayan a ayudar a mí. Lo que van a hacer es campaña para ganar ellos mismos. Pero además, por lo menos en el caso de Pergamino, se dice que el sello de la Libertad Avanza, sin la figura de Javier Milei, que es lo que va a pasar, mide 20 puntos. Y que la fuerza que gobierna hoy, que sería Juntos por el Cambio, mide alrededor de 40. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Si vos no tenés candidatos, no tenés dirigentes, y medís la mitad de lo que mido yo, ¿por qué te voy a dar el 70% de las listas? ¿Qué deciden hacer? Bueno, agarran y rompen y dicen, yo con estos muchachos que me piden cosas muy poco razonables no voy a ir, y termino de romper. Se pide mirar puntualmente qué es lo que sucede con otros municipios como 9 de julio, a quien donde los libertarios intentaron hacerle un juicio político a la intendenta de 9 de julio. ¿Qué es lo que va a pasar con Junín? ¿Qué es lo que va a pasar con Rojas, que es un municipio gobernado por la UCR? Así que las alianzas que cerraron el miércoles pasado probablemente tengan filtraciones. Del lado del peronismo, y no para el 7 de septiembre, sino pensando un poquito más a futuro, habló Cecilia Moró. Ella es diputada nacional, ella forma parte del Frente Renovador y se refirió a una figura que, por supuesto, es muy convocante, como es la de Sergio Massa, quien fundó ese espacio político, y para Cecilia Moró, el ex candidato presidencial debería ser candidato también este año a las elecciones, y lo decía así.
bardearon. Yo creo que Sergio, por ejemplo, sería necesario que en esta elección sea candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Porque además Sergio también fue, junto con Maxi y con Axel, digamos, parte de ese proceso contundente de triunfo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ganamos 3 veces, en la PASO, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Hay que decir... Bueno, ya lo está candidateando, por lo menos Cecilia dice, yo creo que debería ser candidato a diputado nacional Sergio Massa. Se había hablado mucho sobre si él podía ser candidato por la primera sección electoral. En principio no es la idea, no es de los nombres que se están barajando por el lado del peronismo, y ella lo piensa más para las elecciones de octubre. Alianzas que uno estima van a ser las mismas, que se están cerrando, que ya se cerraron para las elecciones de septiembre, pero bueno, se van a terminar de formalizar recién el 7 de agosto. Y para cerrar, ayer salió un nuevo informe de la Fundación Pensar. Son cada vez menos interesantes, lo voy a decir, ¿no? Pero bueno, plantean algo que sabemos todos, que es que somos cada vez más pobres. Y esto también tiene correlato con títulos que hoy leía en La Nación. Se estudia para decir que somos cada vez todo un equipo. equipo. Estudian tanto ustedes, diría Ruggeri. Baja la inflación, pero no sube el poder adquisitivo, entonces perdemos todos. Bueno, dice María Eugenia Vidal, somos cada vez más pobres. Y les voy a traer 2 datos, ahora les explico por qué, que tira la Fundación Pensar, que justamente hace referencia a esto. Tiene que ver con el consumo y tiene que ver con los ingresos. A ver, ¿qué dice la Fundación Pensar? Le preguntan a la gente, ¿resignó consumos? 6 de cada 10 dicen que sí, que resignaron consumos. ¿Cuáles son los consumos que se resignaron? A ver, ocio en general, menos compra de indumentaria, consumo de segundas marcas, vacaciones se resignaron, plataformas de contenidos, todas estas Netflix y demás, menos uso del auto particular, bajan la prepaga, se dieron de baja en la prepaga, cambio a un colegio público de los chicos que pasaron del privado al público. El 76%, o sea, 8 de cada 10 prácticamente, dicen que no llegan a ahorrar, o sea que tal vez algunos de ellos antes sí podían ahorrar y ahora no llegan a ahorrar. El 50% dice que no le alcanza el sueldo. Y entre ese 50% la situación es peor entre las mujeres. Las mujeres de 50 a 65 años, 6 de cada 10 dicen que no les alcanza el sueldo. Mujeres en general, también 53% no les alcanza el sueldo. En el AMBA también prácticamente el 50% no les alcanza el sueldo. A los jóvenes de 16 a 29 años, casi más de 3 de cada 10 no les alcanza el sueldo. Y los que tienen un nivel socioeconómico alto dicen que tampoco les alcanza. O sea, hay gente que está acomodada y que dicen, la verdad es que no estoy pudiendo hacer las cosas que podía hacer antes. Y esto es una radiografía de la situación que está viviendo hoy Javier Milei. ¿Por qué lo traigo? Más allá de que porque lo dice el PRO y que es un análisis que uno diría tal vez es más interesado en acompañar al gobierno nacional, hay algo que se plantea y que es un objetivo de La Libertad Avanza para este año, que es garantizarse que para las elecciones nacionales en las listas van a ir personas leales al proyecto libertario. Nadie que pueda extorsionarlos, dicen, en el Congreso de la Nación para darles su voto. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a pedir esto. Me decían, la baja de la inflación va a dejar de ser una novedad. Ya te van a palmar la espalda y te van a decir que bueno, Javier, que estás bajando la inflación, pero ahora quiero esto. O sea, ya está. Ya se rompió el golpe de efecto de, uy, mira qué lindo, pasamos del 17.000% al 1,6, ¿no? Ahora la gente, ¿qué va a querer? Va a querer vivir mejor. Con la baja inflación no se come, evidentemente. Exactamente. Digamos, la gente se está empezando a dar cuenta de eso, ¿no? O sea, la gente va a querer vivir mejor. Y ahí es donde dice La Libertad Avanza, nosotros necesitamos que los que estén en el Congreso no nos pongan peros a la hora de votar absolutamente nada. Yo no veo que el gobierno tenga realmente en agenda alguna política que intente hacer que la gente pueda vivir mejor cuando se lo empiece a demandar. Pero bueno, evidentemente estos resultados que arroja el informe de la Fundación Pensar nos muestran un poco eso, ¿no? Está muy linda la bajada de la inflación, pero la gente resignó consumos, 6 de cada 10 resignaron consumos, 8 de cada 10 no pueden ahorrar y la mitad dice que no le alcanza el sueldo. Bueno, esto es un poco el escenario con el cual Javier Milei, un poco el background con el cual Javier Milei va a ir a las elecciones puntualmente del 26 de octubre de este año. 15 minutitos, ya pasaron de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re. Vamos a ver